Hola, este es el análisis de la actividad 9 del curso de números para tercer ciclo. El objetivo de esta actividad es que poder identificar la diferencia entre números racionales y números irracionales y a partir de ahí introducir precisamente el concepto de número irracional y todo lo que sigue luego de acuerdo a los nuevos programas de matemática. Bien, la actividad es bastante sencilla, es identificar diferencias y similitudes entre esos tres números que se presentan con una expansión decimal infinita. Entonces la idea es que los estudiantes visualicen si encuentran algunas diferencias. Como pueden ver y fácilmente se puede notar, este par de números que ya los conocemos es E y Pi. Algo importante es que en el caso de Pi, los estudiantes puede que ya tengan alguna noción de lo que es el número pi, precisamente porque en primaria ya se ha trabajado, por ejemplo, cuando se ve toda la parte del círculo, áreas, circunferencias, etcétera, ya se ha trabajado con este número. Sin embargo, puede que traigan algunas malas concepciones o una mala definición, etcétera. Entonces es importante el reforzamiento, ¿ok? De cómo pi no es 3,14, sino que además trae además decimales. Y otro detalle importante es que cuando se trabaja con E y se trabaja en la calculadora, la mantiza tiene obviamente una cantidad de decimales. Entonces, por ejemplo, en la calculadora 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8. Si uno ve estos primeros decimales, uno puede suponer que existe algún periodo, pero como podemos ver, obviamente ya después de los demás decimales, no hay ningún periodo, entonces hay que tener ese cuidado a la hora de trabajar estos números en secundaria y con el uso de la calculadora en algunos de ellos. ¿Okay? El otro número, como bien se puede visualizar, incluso la misma, como se puede ver aquí, existe un periodo, entonces se diferencia de los anteriores. Obviamente es un número racional y ese número racional es el cociente de los números enteros. Algo interesante y un problema bastante complejo para un estudiante de noveno año, digamos, pero interesante sería cuáles son ese par de números enteros que me genera este número racional. ¿Okay? Y ya luego, a partir de acá, ver la diferencia entre este número racional y los anteriores. ¿Okay? Por eso la actividad planteada de un inicio, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre ellos. Entonces, si logra identificar esa diferencia, que este tiene una expansión decimal infinita, pero periódica, y los anteriores no, el objetivo de la actividad se estaría cumpliendo. Vean que eso es una introducción simplemente a los números racionales, ¿okay? A los irracionales, perdón. Detalles importantes que hay que considerar ya en el tema de los números irracionales y que siempre hay que insistir con los estudiantes es que, por ejemplo, en el caso de los números irracionales, la representación se vuelve fundamental porque es difícil trabajar los números irracionales con la cantidad de decimales que tienen, infinitas, no periódicas. Entonces, por eso es fundamental la representación de algunos de ellos con letras particulares o las raíces, por ejemplo. Por eso aquí hay algo importante y sí hay que insistir un poco, que el estudiante vea la diferencia entre cuando uno trabaja con irracionales, trabaja con raíces, pero es por una cuestión de representación. Y entonces no es que cuando se vea una raíz o el estudiante vea una raíz ya se imagine un número irracional. Ahí estaría mala esa concepción. ¿Okay? Por ejemplo, raíz cuadrada de 25 cuartos. ¿Okay? Eso es un número racional. El detalle es que el estudiante sepa diferenciar. ¿Okay? De por qué es que ahorita, hasta en este momento, ya se trabaja, principalmente se trabaja con el concepto de raíz. Ya en la etapa de clausura, bueno, se da alguna definición de lo que es un número irracional, ejemplos, etc. Entonces, y además es importante trabajar, ya sea en la etapa de clausura o
en la etapa en la segunda etapa, trabajar con algunos números irracionales famosos. Ya vimos a pi, e, que en ese momento obviamente no han trabajado con logaritmos, pero es muy importante que los estudiantes ya vayan identificando a este número porque se va a utilizar en los próximos años. Y luego el número de oro, 1,618333, etcétera, que se representa con esta letra, que también es uno de los números irracionales muy famosos y que de hecho es uno de los que tienen una mayor aplicabilidad en diferentes áreas del saber. Y otra cosa importante, como les decía anteriormente, ¿verdad? No solamente trabajar esto, sino que la representación de la raíz de los números irracionales simplifica obviamente su visualización, pero que el estudiante tenga claro de que no todas las raíces son números irracionales, sino que se trabajan a partir de ahorita, principalmente las raíces, precisamente por esa facilidad de trabajar la representación de los números irracionales. Les agradezco su atención y les invito a visitar nuestra página de Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestra comunidad virtual www.reformamatemática.net. Gracias.